Vamos a imprimir el texto, vamos a abrir y cerrar corchetes y bueno, vamos a empezar con un solo elemento. En este caso quiero extraer la H, pero quiero extraerla de derecha hacia izquierda, entonces tengo que utilizar el -10 y me extrae la O. Hola, entonces será 11. Sí, casi coincide el número, ¿no? Sería -11 y sería la H. Vamos a comentar esto. Y ahora si quiero extraer el último elemento, utilizando los enteros negativos, aquí sería -1. Y entonces me daría la O. Estamos teniendo los mismos resultados que arriba, pero utilizando números enteros negativos. Ahora vamos a volver a poner texto. Abro y cierro los corchetes y voy a extraer la palabra hola. Para eso voy a poner -11, desde -11 hasta -7. Hola. Ahora voy a extraer la palabra mundo. Entonces ahí voy a comenzar desde -6. Aquí va a pasar algo bien raro porque este sería el final, -1, pero no lo va a leer. Entonces es -5. Pero de todas maneras no alcanza a leer la última letra con -1. Aquí sí tenemos que omitir forzosamente el último entero para que nos extraiga la palabra mundo. Igual que en el caso anterior, podemos omitir el principio y nos va a dar el mismo resultado. No le voy a poner -11, pero le voy a decir hasta dónde va a terminar, que sería -7, y nos da hola. Y en este caso, pues es lo que acabamos de hacer. Le quitamos el último entero negativo para que nos diera mundo. Y obviamente también podemos aplicar el siguiente parámetro, que sería 2, pero lo va a recorrer, nos va a dar el mismo resultado. Si ponemos -2, va a comenzar al revés, de derecha a izquierda. Bueno, esto es como realizamos lo que se llama slicings. Ahora vamos a hablar un poco de la inmutabilidad de los objetos. En Python significa que una vez que se crea un contenido, no puede ser modificado. Los objetos inmutables son las cadenas de texto, que es lo que estamos trabajando, tuplas, números y los booleanos. Eso lo vamos a ver adelante. Tenemos el caso contrario, donde los objetos sí son mutables. Esos objetos son las listas, los diccionarios y los conjuntos. Vamos a trabajar con ellos. Para ellos hay un video, el video que sigue me parece. En el caso de las cadenas de texto, que es en lo que estamos trabajando, las letras no se pueden cambiar. Cualquier operación que parezca modificar una cadena, en realidad está creando una nueva cadena de texto. Entonces vamos a continuar con los ejemplos aquí. Vamos a comentar todo esto para que no aparezca en la terminal. Me voy a traer esta parte del texto que la vamos a utilizar aquí en la inmutabilidad. Tengo mi variable texto que está almacenando una cadena de texto que dice hola mundo. Entonces, como vimos con el slicing, voy a poner texto 0. Si yo lo imprimo, me va a dar una H mayúscula. Ahora supongamos que esa H mayúscula por alguna razón necesito cambiarla a una H minúscula. Entonces yo pensaría en que, pues como es una cadena de texto, le pongo el signo de asignación y le asigno la H. Aquí me va a dar un error. Precisamente aquí donde te decía que nos dan los errores dice type error, str, que quiere decir que es una cadena de texto. Es la palabra corta para string. Object does not support item assignment. Entonces aquí claramente nos dice que pues no está permitido asignarle valores. En otras palabras, cambiarlo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si necesitamos cambiar esa H? Entonces hay varias maneras para solucionarlo. Pero como te decía, lo que vamos a hacer, aunque parece que vamos a modificar la cadena de texto, en realidad no. Tenemos que crear una nueva variable. Entonces voy a crear una nueva variable que se llame nuevo texto. Y lo primero que voy a utilizar es la misma cadena de texto. Y voy a utilizar un método que se llama replace. Aquí lo que voy a hacer es que voy a escribir hola con minúscula, que es lo que yo necesito, y hola con mayúscula, que es lo que está en la cadena de texto. Cuando yo imprima el nuevo texto, entonces ya va a detectar el cambio. Lo imprimí al revés seguramente. Aquí es el texto que ya existe y aquí debe ser el nuevo texto, exactamente. El texto que ya existe, que es este, y el texto que vamos a reemplazar. Hola mundo. Esta sería una manera de solucionarla.
Ahora hay otra que son un poco más largas, pero puede ser que se necesiten. Nuevamente voy a crear una variable que se llame igual, nuevo texto. Aquí lo que voy a utilizar es la concatenación. Voy a poner una H minúscula, que es lo que yo quiero, y voy a utilizar lo que aprendimos del slicing. Voy a comenzar a partir del elemento 1, que sería a partir de la O, L, A en adelante. Todo esto sería hola sin H. Y entonces, cuando yo imprima mi nuevo texto, claro que la función se llama print, me va a dar el mismo resultado. Entonces aquí estoy creando una nueva variable, una nueva cadena de texto para poderlo solucionar. Directamente el texto no lo puedo modificar. Otra cosa sería, por ejemplo, poner directamente una variable que se llame hola. O sea, una cadena de texto que diga así, hola con H. Otra variable que diga mundo. Y entonces las junto. Print. Y pongo parte 1 más parte 2. Entonces en la concatenación estamos viendo que para unir dos cadenas de texto necesitamos el símbolo de más. Si fueran números, Python detectaría que es una suma y realizaría la suma. Pero como son cadenas de texto, las está uniendo. Y con esto tendría mi resultado. Pero mira, no es lo mismo. Necesito una coma y necesito un espacio. Entonces podemos seguir concatenando. A ese más le voy a meter unos comillas para que me dé el espacio en blanco. Aquí voy a poner mi coma, un espacio y voy a poner un más nuevamente. Ahora sí me da el mismo resultado. Así es como los podemos manipular esta cadena de texto. Ahora te voy a enseñar un ejemplo de la lista. La sintaxis la vamos a aprender después. Pero esto sería una lista. 1, 2, 3. Este objeto, este sí es mutable. Entonces directamente aquí a lista, en su primer elemento, abro y cierro corchetes. En el índice 0, que sería el número 1, esta vez quiero que cambie, quiero que mute, que sea así un número grande para que se alcance a ver, 1000. Cuando yo imprima, voy a imprimir las dos listas. Primero aquí, para que veas que no ha cambiado, y después cuando hizo el cambio. Pero aquí lo interesante es que no estoy utilizando una nueva variable ni la estoy cambiando, sino que la misma variable se ve afectada, 1, 2, 3, y después con el cambio es 1000, 2 y 3. Estos son objetos mutables. También lo vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a las cadenas de textos, hay que ver también cómo darle formato cuando queramos imprimir algo. Voy a utilizar, bueno, nuevamente voy a comentar esto para que no aparezca en la terminal. Yo voy a trabajar con dos variables, una que diga nombre, va a ser igual a Homero. Homero y apellido, y su apellido va a ser Thompson. Lo voy a imprimir en la terminal, pero quiero darle un poco más de formato. Entonces yo puedo tener un resultado que diga nombre más para concatenarlo. Voy a abrir y cerrar comillas, coma. Cuando le diga dos puntos señor, un espacio, lo concateno. Aquí va a ir su apellido, lo vuelvo a concatenar y aquí iría un punto. Cuando le diga señor Thompson, usted mueve la cabeza. Y este es mi resultado. Homero, cuando le diga señor Thompson, usted mueve la cabeza. Lo que estamos haciendo es que estamos concatenando variables que contienen cadenas de texto con el signo más. Estamos utilizando comillas, que fue lo primero que vimos, donde inicia y donde termina. Seguimos concatenando con el símbolo más y volvemos a utilizar comillas. Aquí debería de ir otro punto. Esta sería la primera manera de darle formato, utilizando la concatenación. Ahora, el mismo texto lo quiero utilizar, pero con algo que se llama format. Para eso, nombre y el signo y el signo además no lo ocupamos. Lo que ocupamos son llaves. Y además todo va a ir dentro de un solo texto. Voy a eliminar estas comillas. Voy a eliminar estas comillas.
Voy a quitar de aquí apellido como tal y voy a poner las llaves que funcionan como marcadores de posición. Voy a quitar estas comillas y voy a dejar estas. Entonces todo va dentro de unas comillas que abren y unas comillas que cierran. Esto lo facilita más. Y estos marcadores de posición van a recibir mis variables que contienen cadenas de texto. Pero para ello lo que voy a hacer es que voy a escribir la palabra .format al final. .format, abro, cierro paréntesis y aquí voy a poner nombre, coma, apellido. Format. Print. Format, claro. Aquí cerré antes la cadena de texto. Aquí es donde va mi paréntesis. Bueno, para explicar qué fue lo que pasó, este paréntesis, este, se cierra con este, pero eso viene de la función print. Y estos paréntesis son del format, nombre y apellido. Entonces aquí tengo el mismo resultado. Homero, cuando le diga señor Thompson, usted mueve la cabeza, pero utilizando los marcadores de posición. Además, una forma más moderna y legible de formatear las cadenas es utilizar algo que se llama f-strings. Entonces para ello vamos a copiar el mismo formato para comenzar, pero aquí al principio le vamos a poner una F. Dentro de los marcadores de posición vamos a poner las variables directamente: nombre, apellido, y le vamos a quitar toda esta parte donde dice format. Esto ya no lo vamos a ocupar. Esta vez sí dejamos el paréntesis del print. Entonces solamente ponemos la F, abrimos las comillas. Estas pueden ser sencillas o dobles, eso ya lo sabemos. Dentro de los marcadores de posición directamente metemos la variable. Entonces esto es más legible y es más práctico de utilizar y nos da el mismo resultado. Homero, cuando le diga señor Thompson, usted mueve la cabeza. Y antes de esto, antes de que existieran los marcadores de posición con .format o las f-strings, se escribía de la siguiente manera: se abrían y se cerraban comillas, se utilizaba el símbolo de porcentaje y una S para que supiéramos que era un string. Aquí es donde va a ir nombre y aquí iría todo el texto. Cuando le diga señor, y aquí en el apellido volvemos a utilizar el símbolo de porcentaje y una S, que sería como nuestro marcador de posición. Usted mueve la cabeza. Y al final de la cadena de texto, usted mueve la cabeza, punto. Vamos a utilizar otra vez el signo de porcentaje. Vamos a abrir y cerrar llaves. Y vamos a poner nombre, coma, apellido. Y esto nos va a dar el mismo resultado. Cuando le diga señor Thompson, usted mueve la cabeza. Entonces lo que estamos observando aquí es 4 maneras diferentes de darle formato a nuestras cadenas de texto cuando estamos imprimiendo. Esta sería como la más antigua, esta que estoy marcando aquí. Esta sería la más moderna, pero tú puedes utilizar la que necesites, ¿sí? Como tú lo vayas necesitando. Bueno, esto es lo que he preparado acerca de las cadenas de texto. Espero que te haya ayudado, y si es así, pues tú me puedes ayudar compartiendo, si es que sabes que alguien necesita de aprender Python, dándole like o suscribiéndote a los videos. En el siguiente video vamos a ver lo que son las listas, las tuplas y los sets. Pues muchas gracias, que tengas muy buena tarde.